La Voz Universal TV presenta. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta tarde de martes cuando tenemos cerca de las 16 horas. Vamos a empezar nuestro programa. Recuerde, usted está en su programa Educa, Análisis, Desarrollo y Humanismo. Para sintonizarnos, recuerde que lo puede hacer a través de radio, redes sociales y televisión en señal abierta, a través de Canal Cotas, Canal Solo Noticias, a través de las páginas del Colegio de Profesionales en Ciencias de la Educación de Santa Cruz y Radio Éxito, al igual que en las redes sociales de La Voz Universal TV y Radio Seno a través de La Voz Universal. En esta tarde, como ustedes ya saben, tenemos un programa especial al que hemos denominado una entrevista que se llama El impacto de la pandemia en Bolivia en hogares y empresas. Y para esto hemos invitado a un ilustre personaje del PNUD Bolivia. Él es Fernando Aramayo, coordinador de programa y gestión institucional. Él es economista, máster en gestión y políticas públicas. Actualmente es el cargo de coordinador de programa y gestión institucional y de manera previa fue especialista de programas, política pública y gobernanza en el PNUD Bolivia. Cuenta con experiencia de trabajo en transformación constructiva de conflictos, diálogos, negociación, gestión política, descentralización y autonomía, gestión institucional, planificación estratégica y desarrollo organizacional. Ha trabajado en varias oficinas de organismos internacionales como es la GIZ, el PNUD, el BID, el Banco Mundial, la Agencia de Desarrollo Internacional de Suecia y otras. Con esto quiero darles la bienvenida a nuestro programa a Fernando Aramayo. Muy buenas tardes, estimado Fernando. Muy buenas tardes, estimado, qué gusto saludarte a través tuyo a toda tu teleaudiencia. Es un verdadero placer poder estar con ustedes hoy. Muchas gracias por la invitación y aquí a tus órdenes. Excelente. Antes de comenzar nuestro programa, querido Fernando, vamos a entrar a través de un pequeño video a contextualizar. Para esto, antes de comenzar a entrar en materia sobre nuestro tema, queremos nosotros hacerle la primera consulta a Fernando Aramayo. ¿Qué es el PNUD? ¿De qué depende? ¿Cómo trabaja en el país? Un poco para que la ciudadanía conozca, ¿no?, a la organización internacional que tiene un gran trabajo y de mucho tiempo aquí en el país. Adelante, estimado Fernando. Gracias, estimado José Luis. Bueno, el PNUD trabaja en el país desde 1974. Como resultado del acuerdo del que hace parte Bolivia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que la integra como miembro de este sistema y que permite no solamente la presencia del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, sino también de un conjunto de agencias que conforman el sistema de las Naciones Unidas en Bolivia. La particularidad del PNUD es que es una agencia integradora, una agencia plataforma, dado que el mandato orientado en temas de desarrollo es muy amplio. Desarrollo tiene que ver con todo, es multifacético, es multidimensional, y esto le ha permitido al PNUD aportar en todo este tiempo, imagínate cuántas décadas en el país, a la agenda de desarrollo en sentido de apoyar las políticas del Estado boliviano, porque el PNUD trabaja siempre en el marco de los planes nacionales del Estado, de los planes de desarrollo,
Y su misión fundamentalmente es coadyuvar a que todas las aspiraciones traducidas en metas, objetivos, en líneas de política pública se materialicen y se cumplan. Eso ha permitido que el PNUD construya a lo largo de todo este tiempo un conjunto de alianzas con ministerios, con gobernaciones, con municipios, pero también con actores de la sociedad civil, trabajo con el órgano legislativo, con el órgano judicial y en el tiempo reciente un rol muy importante en materia electoral. El rol del PNUD se centra en poder brindar evidencia, en poder brindar asistencia técnica, en hacer acompañamiento al diseño, implementación, evaluación y seguimiento de políticas públicas y también traer conocimiento de sus más de 170 oficinas en el mundo. Este no es un tema menor, es decir, somos 170 PNUDs en el mundo y eso nos permite poner a la mano de los diferentes estados y gobiernos, actores de la sociedad civil y actores privados, un conjunto de experiencias y contenidos que nos pueden permitir acortar los procesos de aprendizaje o también aprender de innovaciones en otros contextos. El trabajo del PNUD entonces aporta en ese sentido a lo que llamamos cierre de brechas, orientado en los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, y la Agenda 2030, y en alianza con un conjunto de agencias del sistema, pero también con actores locales, y con esto termino muy claramente, comprometidos con la agenda de desarrollo. Hay un elemento que creo que en el tiempo actual ha planteado un desafío para los organismos de cooperación al desarrollo, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que no es ni una ONG ni una fundación, es una entidad de derecho público internacional que apoya al desarrollo del país y que está comprometido y no solo involucrado y que actúa de forma equicercana y no equidistante. Excelente. Cabe resaltar también que el PNUD es uno de los programas que trabajan en Bolivia, en este caso, y en todos los países, pero ¿cuántos programas en sí tiene las Naciones Unidas en el país actualmente? ¿Cuántos programas? ¿10, 15? En realidad tiene diferentes agencias, pero también oficinas y representaciones. Entonces, están alrededor de entre 10 y 15 si sumas todas y las agregas en su conjunto, en el sentido que acabas de plantear. El PNUD en general interactúa con todas ellas. Hay algunas que han tenido una estadía temporal, temática en el pasado, pero en el tiempo actual el sistema de las Naciones Unidas, en el marco de su estrategia de complementariedad, que es el UNSDCF, es el marco de complementariedad que se alinea directamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social, coadyuva las labores del Estado boliviano con todas estas agencias de apoyo al desarrollo. Muy bien, excelente. Ahora sí vamos a entrar en materia, estimado Fernando, un poco hablando ya Adelante. del tema de la pandemia. Para contextualizar un poco, ¿cuáles han sido los motivos que han movido al programa de Naciones Unidas? ¿Cómo analiza todo lo que sucedió y todavía que estamos terminando de tocar aquellas secuelas que nos ha dejado la pandemia? Porque ha sido un suceso mundial que ha cambiado la historia y además no solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito tecnológico, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la pobreza, la desigualdad. Entonces, ¿cuál es el análisis que hace antes de entrar un poco al estudio que nos deja la pandemia para el PNUD? Bueno, primero hay que tener claro que lo que se ha dado en Bolivia y en la región en su conjunto es que desde 2014, 2015 venimos enfrentando un proceso de desaceleración de nuestras economías, una ralentización de nuestro crecimiento. Llega naturalmente y se ha ido traduciendo en una profundización de diferentes escenarios, no solamente de pobreza y empobrecimiento de la población a raíz de las restricciones económicas, sino también de una profundización de las desigualdades. Es decir, Bolivia recibe al COVID en un escenario ya complejo, con grandes desafíos para mantener los logros del tiempo de la bonanza económica, entre ellos, por ejemplo, el haber incorporado a a un millón y más de hogares de Bolivia en situación de ingreso medio, pero también en sentido de enfrentar el desafío de atender un cambio en la matriz energética y un punto de inflexión importante en nuestro contexto sociopolítico. A nivel regional y mundial, lo que nos había planteado el escenario al que llega el COVID era un tiempo en el que estábamos enfrentando nuevas incertidumbres relacionadas al tema del cambio climático, al financiamiento climático, a la transición política, incluso a la impronta de la sociedad y la ciudadanía en el quehacer de la vida política y social de los estados. Esto había planteado de forma clara entonces un conjunto de incertidumbres a las que las personas
además de haberse enfrentado de forma cotidiana, ahora estaban descubriendo con nuevos matices, ¿no? El otro elemento es que el 2019 nos enfrentó a nosotros a un proceso de crisis sociopolítica muy compleja, a la que se suma esta crisis sanitaria, pero veníamos ya iniciando un proceso de ingreso a una situación de ralentización económica, esto que muchos han llamado la triple crisis. Y obviamente esto demandaba identificar un desafío para las políticas públicas orientado en las transformaciones sociales de gran envergadura. Obviamente a esto se suman estas presiones planetarias desestabilizadoras de las que hablaba, pero también la intensificación generalizada de sociedades polarizadas, es decir, todo lo que ha sido resultado de procesos electorales en la región en los últimos 5 años no ha tenido casi en ningún estado un resultado que no haya sido polarizante, no solamente política, sino socialmente, porque los resultados entre quienes ganaron la contienda electoral y quienes no lo hicieron fueron de puntos porcentuales mínimos en muchos casos, lo que generó también una interpelación a la institucionalidad democrática y lamentablemente una situación de polarización que no se ha quedado en el escenario del adversario o la disputa adversarial, sino que se ha empezado a traducir en una relación amigo-enemigo, ¿no? En el que el vencedor niega la existencia del otro y más bien se suma o se sumerge en la tarea de la destrucción, eliminación o neutralización del otro. Esto en un sentido político y social. En ese contexto, obviamente, llega el COVID y naturalmente el PNUD, que venía desarrollando y analizando un conjunto de indagaciones y análisis, entra en la reflexión de poder generar evidencia para poder dar contenidos al diseño de políticas públicas que enfrenten este contexto, estimado José Luis. Excelente la puntualización, Fernando. Encuentra Bolivia, y creo que en la actualidad esa situación no ha cambiado mucho, el tema de la polarización, el, el disentimiento, es decir, que no se puede sentir ni la izquierda ni la derecha, y en ese transcurrir de la vida social y política y económica del país, perdemos a veces el horizonte del problema central que nos llama, ¿no? Como es las secuelas que nos ha dejado la pandemia, la falta de desempleo, la pobreza, el descrecimiento económico y otros factores que son, creo, fundamentales atacarlo, y parece que la agenda social se centra en una pelea de opuestos en el que todo el tiempo, ¿no? Los medios, los canales de televisión están visibilizando. ¿Esto es saludable, querido Fernando? Un poquito ya manera de poder introducirnos a nuestro tema. En absoluto es saludable, ¿no? Por eso precisamente la preocupación del PNUD en alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo para poder hacer una métrica que sea mucho más específica en sentido de poder capturar los efectos y los impactos del COVID sobre los hogares y las empresas. Porque naturalmente necesitamos dotar a los decidores de política pública, a los líderes sociales, de nuevos contenidos para el diseño de las políticas públicas. Date cuenta que, según datos, por ejemplo, de la CEPAL y proyecciones para 2023, se proyecta un escenario donde continúa la desaceleración de crecimiento en un contexto macroeconómico que es muy complejo. Se espera, por ejemplo, un crecimiento de 1.3%, equivalente a casi un tercio del crecimiento de 2022 para toda la región. Y para Bolivia, por ejemplo, la CEPAL estima un 2.9% de crecimiento para 2023. Cuando analizamos los datos respecto a la América Latina en general, entonces esto de 1.3 para América Latina y el Caribe, y separamos esto entre América Latina y América del Sur, vemos que América del Sur tiene una expectativa de crecimiento promedio de 1%, ¿no? Entonces, obviamente lo que nos está planteando esto es que necesitamos acuerdos en torno a la urgencia de llevar adelante políticas públicas que eviten que los éxitos del tiempo de la bonanza económica hoy en día se traduzcan en hogares empobrecidos, en un crecimiento de la economía laboral informal y sobre todo en un escenario de incertidumbre y poca predictibilidad para un país que tiene un bono demográfico, es decir, un amplio porcentaje de la población, más del 60%, se encuentra en edad joven. Y esto va a darse en los próximos 15 años hacia adelante. Entonces, este es un imperativo para poder afinar la puntería en el diseño de la política pública. ¿Y cómo hacerlo si no tenemos evidencia y datos? Estos datos con los que hemos querido aportar al debate público desde el PNUD y el BID son datos que dan cuenta de
¿Cómo han enfrentado los hogares la situación de la pandemia? Hemos hecho una medición en 2 puntos entre 2020 y 2021 y también lo hemos hecho a nivel de empresas. Hemos podido analizar los efectos en situación de cuarentena rígida, de cuarentena flexible. Y bueno, cuando hablemos ahora en unos minutos más sobre los principales resultados, vamos a darnos cuenta de cuáles son estos efectos, ¿no? Una primera entrega, como la que estás proyectando tú en pantalla ahora, está referida al mercado laboral. Vamos a tener 2 entregas más, pero esta primera ya da cuenta de cuáles son los desafíos, por ejemplo, para este sector, para esta área, que es fundamental para redinamizar la economía. Bueno, este es un estudio que ha permitido llevar adelante una indagación estadística realmente completa, diría yo. Este es un trabajo que ha levantado información de más de 5.000 hogares. Tenemos un nivel de confianza en el estudio estadístico que hemos hecho de alrededor del 95%, con un margen de error del 5%. La representatividad de esta encuesta es a nivel de ciudad capital, departamento, pero hay que resaltar el hecho de que esta encuesta, debido al universo que se ha atendido en tanto la recolección de datos, tiene limitaciones en cuanto a Cobija y Trinidad. Por lo tanto, es representativa para las 7 de las 9 ciudades capitales de cada departamento y del municipio del Alto. Es importante resaltar que el periodo de recolección de datos en una primera instancia fue entre agosto y noviembre de 2020 y luego entre octubre de 2021 y enero de 2022 para capturar de manera completa todos los fenómenos, los impactos y efectos que queríamos y deseábamos a recoger en esta encuesta. Es una encuesta que tiene obviamente, áreas de trabajo, la que hemos desarrollado con hogares y la que hemos desarrollado con empresas. Y en el caso de hogares hemos levantado información alrededor de 8 módulos, un módulo de vivienda y hogar, otro de gastos del hogar. Hemos levantado información sobre salud, seguridad alimentaria, conocimientos y aptitudes prácticas, empleo del principal generadora de ingresos, ingresos del hogar, equipamiento. Y en el caso de las empresas, hemos levantado información sobre las características de la persona encuestada. En el caso de las empresas, esto es particularmente relevante para saber si son propietarios o no, son empleados, empleadores. Hemos levantado información general del negocio para hacer esta clasificación entre micro, pequeña y mediana empresa y generar datos específicos a cada una de estas unidades. Hemos levantado información específica sobre el impacto del COVID en la dinámica económica de estas empresas medianas, pequeñas y micro, y naturalmente también hemos indagado sobre cuál era la visión de perspectivas para el segundo semestre de 2021, dado que nos interesaba ver un poquito, no solamente el tiempo en el que levantamos la información, sino también las perspectivas que los entrevistados y las entrevistadas tenían hacia adelante, ¿no? Y obviamente hemos hecho un levantamiento sobre el registro de instituciones públicas, excepto en el caso de empresas medianas, pero esto ha sido útil para poder ver también esto que se cierne como una sombra siempre en la discusión sobre el tema de efectos, impactos y la dinámica económica en el país de formal e informal, ¿no? Esos datos generales, digamos, sobre las características técnicas, obviamente en el documento, como tú bien lo estás mostrando, pueden entrar en los anexos y ahí identificar con mucha más claridad no solamente los datos que acabo de plantear, sino también las características de los cuestionarios que se han empleado. Fernando, antes de seguir indagando en este documento, ¿cuál ha sido la sentida necesidad que ha visto el organismo internacional en temas en torno a la planificación, en torno a los datos, en torno a la problemática? Es decir, ¿qué ha motivado el desarrollar este estudio que es muy importante uno de los primeros estudios muy importantes para el país? Bueno, en principio hay que reconocer que muchas entidades han estado generando información, tanto del sector público como institutos de investigación. Lo que nosotros hemos querido es generar un estudio mucho más específico, que no sea repetitivo de estos otros estudios y que además internalice los aprendizajes que teníamos entre la forma en la que hemos vivido el COVID del 2020 y el 2021, ¿no? Con vacunas, sin vacunas, con gasto catastrófico, sin gasto catastrófico, con apoyo de políticas públicas que han tratado de generar una suerte de escenario de contención y en otro tiempo sin esa contención, y con un elemento básico, estimado José Luis. Se nos había dicho que iba a haber un post-COVID, ¿no? No ha habido post-COVID. Hemos enfrentado la ola 1, la ola 2, la 3, la 4, etcétera. Y recién hace algunas semanas la OPS, la OMS han declarado que
terminó el tiempo del COVID, pero nos han alertado sobre la aparición de otras pandemias. Entonces, en 2019, cuando aparece este anuncio a finales de semestre, nos habíamos puesto a reflexionar en el PNUD sobre la necesidad de habilitar rápidamente nuestros equipos técnicos para empezar a hacer la indagación sobre este tema que para nosotros tenía características particulares y que entendíamos que iba a tener una impronta en todo lo que es la política pública, la situación de bienestar. Es evidente que nos habíamos adelantado en cuanto a la reflexión sobre el hecho de la permanencia de esta epidemia que fue declarada luego endemia, y que esta motivación que tuvimos y que tenemos siempre de poder generar data para poder tener un debate que salga de lo especulativo y del análisis intuitivo, nos permite ahora poder brindar esta información para mejorar el diseño de las políticas públicas. Pero esta es una aspiración que tenemos desde hace algún tiempo atrás, José Luis. Si me permites comentarte rápidamente, hemos llevado adelante estudios desde hace mucho tiempo atrás sobre, por ejemplo, pobreza multidimensional, vulnerabilidad multidimensional. Hemos analizado lo que es la potencialidad de inversión en el sector agroalimentario. Estamos trabajando de forma permanente sobre identificar los desafíos en torno al cambio climático, la crisis climática. Recientemente hemos trabajado un estudio que nos ha permitido evacuar un índice de cohesión social en base a una encuesta que recoge información de más de 6.200 hogares, 52% de representatividad a nivel de la población, que nos ha permitido además levantar información a nivel de ciudad intermedia y ciudad capital para no quedarnos siempre en la lectura solamente de las ciudades capitales. Es decir, este estudio que hemos hecho de efectos e impactos del COVID es parte de un mosaico, de un rompecabezas que el PNUD quiere proponer al país en sentido de identificar cuáles son estas nuevas formas multidimensionales de analizar aspectos que afectan a la situación de bienestar de las y los bolivianos y que deben desafiarnos a desarrollar políticas públicas desde otras perspectivas, es decir, salir de esta lógica de la política pública monotemática, monosectorial, unidimensional, y más bien pensar en diseños mucho más complejos, integrales, intertemporales, que además permitan incorporar todo lo que son las innovaciones en cuanto a conocimiento, es decir, estamos en tiempos de inteligencia artificial, estamos en tiempos de datos que tenemos que capturar en tiempo real, y muchas veces este constituye el desafío para ver si incluso las encuestas continúan siendo fuentes pertinentes de información para conocer cómo se va moviendo la realidad, o si realmente tenemos que potenciar, como se viene discutiendo hace varias décadas ya, temas como, por ejemplo, fortalecer los registros administrativos. Entonces, el aporte del PNUD en este sentido, de la mano del BID, es a la infraestructura estadística del país. Y aquí un elemento fundamental, y es un desafío enorme, te tomo la palabra en la última parte de tu pregunta. Ha sido un desafío gravitante el recoger información en tiempos de COVID, porque no podíamos hacer la encuesta tradicional de ir hogar por hogar, tocar la puerta y levantar información. Hubo que hacerlo vía telefónica. Y esto, naturalmente, para una población que no tiene costumbre de ser interrogada sobre temas como, por ejemplo, a qué centro de salud acude cuando tiene una situación de emergencia, si tiene personas con capacidades diferentes en el hogar, si se ha incrementado el tiempo dedicado a tema de cuidados, si existe la situación de gasto catastrófico o incluso en cuanto ha visto mermado su ingreso disponible, pregunta que a veces genera mucha duda y uno se cuestiona y dice, pero ¿por qué me están preguntando cuánto dinero dispongo a salud, a educación, y en cuanto a disminuido, si estoy o no trabajando? No, corto la llamada porque esa información no me pone cómoda en cuanto a entregarla a quien está al otro lado de la línea telefónica. Es decir, han habido desafíos muy fuertes que hemos tenido que enfrentar también con estudios cualitativos, con grupos focales y otros. El otro elemento fundamental es la carencia de información a nivel territorial. Este es un gran desafío que ha puesto sobre la mesa también el tiempo del COVID. Situaciones como a la que nos ha enfrentado el COVID terminan constituyendo como una suerte de examen a la institucionalidad, a las políticas públicas de los estados. Bolivia y muchos países en la región y en el mundo en general se han visto sorprendidos con este examen. Es como un examen sorpresa en el colegio, al que te vas pensando que estás preparado y de pronto te cuestionan sobre un conjunto de elementos y aspectos que te ponen en brete, ¿no? Algunos reprobados, algunos pasando, raspando, pero este ha sido otro desafío fundamental.
ver si las políticas públicas y la musculatura institucional en el país, incluso elementos como la cohesión social o el capital social, estaban a la altura del desafío que planteaba el COVID. Y finalmente, esa carencia de datos a nivel territorial, que en muchos casos limitó la posibilidad de generar estadísticas e indicadores específicos para que cada municipio, cada región pueda generar políticas públicas específicas y contextualmente relevantes a los tiempos que se vivió y se sigue viviendo en relación a los efectos e impactos del COVID. Sí, muy bien, Fernando. Este estudio ha sido un trabajo mancomunado entre el BID, el Programa de Naciones Unidas, y la Universidad Privada de Bolivia, ¿correcto? Efectivamente, si bien un primer levantamiento se hizo desde el PNUD, muy rápidamente haciendo carne de la alianza que nos une con el Banco Interamericano de Desarrollo en Bolivia, coincidimos en la necesidad de profundizar en estas mediciones y explotación de la información, y eso llevó a trabajar en esta segunda medición de forma conjunta que la ha liderado el BID y que ha contado también con la participación de la UPB. Y en esto vale la pena resaltar también el compromiso de un conjunto de actores, porque la construcción del marco muestral para la primera medición, que fue el marco que se ha utilizado para esta segunda también, incluyó la participación de muchos actores públicos y privados, es decir, actores del sector microempresarial, de la pequeña y mediana empresa, entidades públicas, y esto es importante porque hemos querido hacer un estudio con todos los niveles de consistencia necesarios para que los datos orienten de buena manera reflexiones y decisiones de política pública. Estamos conscientes de que somos cortos en cuanto a la explotación de la información recogida. Viene una siguiente etapa, además de las siguientes 12 entregas que vamos a hacer, además del documento que tú has estado compartiendo. Pero además hemos puesto a disposición la base de datos para que investigadoras, investigadores, centros educativos, la academia, institutos puedan generar una explotación mucho más profunda de la información que se ha recolectado. Así es. Estimado Fernando, estamos nosotros ahorita vuelta mostrando algunos de los resultados. Vamos a resaltar lo siguiente. Nos decía nuestro invitado, ¿no? Esta información, esta base de datos, los metadatos están a disposición en las páginas tanto del BID como del Programa de Naciones Unidas. Se hizo la presentación en el eje troncal del país, en las ciudades de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz en el mes de mayo, si mal no recuerdo. Estas presentaciones reflejan el trabajo que han realizado estas tres entidades a la cabeza entre el PNUD y el BID y el apoyo de la Universidad Privada de Bolivia. Vamos al resultado fundamental. ¿Cuáles son los principales hallazgos o resultados que tiene todo este estudio? Nos decía que contiene 6 módulos, ¿no es cierto? De estos 6 módulos, ¿cuáles son esos principales hallazgos y resultados? Adelante, por favor. Sí, gracias, querido José Luis. Si te vas a la lámina número 9, vamos a poder observar en primera instancia algunos de los resultados más importantes. Una aclaración, son 7 módulos los del cuestionario que se aplicó a nivel de hogares, ¿no? Bueno, aquí un resumen, digamos, de algunos de los resultados. Obviamente el documento es mucho más amplio y van a poder observar que hay un conjunto de data que seguramente, dependiendo del interés que tengas en los temas, en las áreas temáticas indagadas, va a poder revertir más o menos interés, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato que resulta interesante es que se preguntó, refiriéndonos al mes específico en el que se levantó la información, en qué trabajaba el principal generador de ingresos, ¿no? Y si tú te das cuenta, entre 2020 y 2021 hay un cambio interesante en el sentido de que en 2020, hacia julio, la mayor parte de la transición, digamos, del cambio de actividad se da en los trabajadores independientes por cuenta propia, ¿no? De 40 a 49%, y hay una reducción sustantiva de quienes habían declarado empleados u obreros del 54% al 28% entre febrero y julio, ¿no? Este no es un dato menor. Cuando lo comparas con el 2021, te vas dando cuenta que este es un dato que se recupera en febrero, de julio 2020 a 2021, pasa del 28% al 49% y se mantiene en julio de 2021. Lo otro que llama la atención es que tenemos todavía un nivel de personas y hogares que declaran que
están sin trabajo del 14%. Es decir, que hay una lenta recuperación y hacia 2021 todavía estamos viviendo los efectos y los impactos de una contracción de la economía que se da a raíz del tema del COVID. Pero también hay otro elemento fundamental, ¿no? Y tiene que ver con el hecho de que lo que nos está diciendo esto es que en la primera ola del COVID, si bien mucha gente se quedó bajo la cuarentena rígida, todavía tenía un salario. En la segunda ola, muchos de ellos perdieron el empleo y empezaron a comerse sus ahorros. Si enfrentaron la enfermedad de un familiar o incluso el fallecimiento, eh, este, eh, esta pérdida de ahorro fue mucho más acelerada a lo que llamamos gasto catastrófico. En la tercera ola, muchos se insertaron en el mercado laboral informal o se vieron enfrentados a una situación sin ahorros, sin trabajo, sin poder insertarse en un mercado laboral informal. Lo que nos está planteando esto es que se va complejizando la situación económica de estos hogares. Si pasamos a la siguiente lámina, la 10, que estaba mostrando hace un minuto, cuando se le pregunta a la gente cuántos días a la semana trabajó regularmente el principal generadora de ingresos en su hogar, vemos que en febrero del 2020 se había trabajado 5.2 horas en promedio y esto había bajado drásticamente a 3.5 horas en promedio en julio. Se recupera en febrero de 2021 a 4.72, pero no ha habido una recuperación en 2021 a julio sustantiva, porque se mantiene casi 4.82, es decir, 0.10 puntos porcentuales incrementales. Es decir, tenemos todavía, y desde acá se puede estar graficando el hecho de que uno de los efectos, impactos del COVID, que viene a ser amplificador de lo que veníamos viviendo en términos de ralentización económica, ha sido naturalmente también el crecimiento del mercado laboral informal. Para algunos analistas ha habido un incremento de cerca del 70% de inflación que se estimaba antes del COVID, antes de 2019, a cerca del 80% en el tiempo actual. Entonces, esto es complejo porque lo que nos está diciendo es que necesitamos entender que esta es una dimensión que hay que incorporar ahora en el diseño de la política pública, es decir, el desafío de generar fuentes de empleo, de comprender de mejor manera lo que es el mercado laboral informal, porque también hay una satanización alrededor del mismo. Y en muchos casos hay incluso hasta un sector formal disfrazado que tiene en su núcleo íntimo mucha informalidad. Entonces, este es un elemento de desafío para la política pública. Otro dato interesante a nivel de hogares está en la lámina 11. Si quieres, lo podemos ver ahí, cuando se pregunta, el principal generador de ingresos cambió de actividad en los últimos 2 meses. Un dato importante acá es, a más de que ha habido un cambio que se nota entre 2020 y 2021, es que en 2022 quienes más cambiaron de actividad fueron las mujeres. Es decir, esto nos aproxima a un primer tema a indagar y profundizar. Es decir, esto quiere decir que las mujeres tuvieron una reacción mucho más resiliente. Se eh, eh, autoimpusieron el cambio de actividad económica para poder mantener los ingresos en el hogar frente a las restricciones económicas que generó la pandemia del COVID. Bueno, podríamos extendernos mucho más en estos datos. Hacia abajo hay muchos más datos referidos al tema de los hogares. Tal vez la lámina 13 te resulta interesante para que veamos cómo, si recordamos, en 2021 se habían dado un conjunto de medidas, igual en 2020, para poder contener los impactos y los efectos del COVID a nivel de los hogares. Pero cuando vemos en la lámina 13, la respuesta a la pregunta, los miembros de su hogar han recibido los siguientes apoyos económicos. Vemos en esta lámina número 13 que el mayor aprovechamiento de estas medidas está referida al bono contra el hambre, que fue aprovechada mucho más por hombres que por mujeres. Lo que llama la atención es el porcentaje de hombres y mujeres que supera el 20%, el 21%, que declaran no haber recibido esos apoyos económicos. Este es otro tema que nos está desafiando a indagar en profundidad si esto se debe a que tal vez es una declaración
de los quintiles de mayor ingreso. Y puede ser que muchos hogares de mayor ingreso, los quintiles de mayor ingreso o deciles de mayor ingreso, hayan decidido no cobrar, digamos, las ayudas económicas en su momento, desde un tema de reflexión moral, desde un tema eh, de equidad, etcétera, etcétera. Pero cuando pensamos que supera el 20%, no necesariamente nos lleva tan linealmente a esa conclusión y puede más bien desafiarnos a plantear si los mecanismos de registro, de cobertura, de entrega de este tipo de ayudas son efectivos. Y digo esto porque nos está planteando en algún sentido cómo funcionan nuestras medidas y políticas de protección social en el país para poder atender a la población cuando tiene este tipo de situaciones contingentes, que en nuestro caso hemos visto que casi casi se ha vuelto permanente, ¿no? Bueno, yo me quedaría acá con los efectos sobre los hogares. Creo que hay mucha más data. Los cuadros que están en la publicación que tú refieres son muy interesantes. Y luego tal vez podríamos ver algunos de los principales resultados a nivel de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Sí. Fernando, ¿de qué manera en el caso de la encuesta Hogares estamos viendo que el tema del desempleo es uno de los las principales preocupaciones, ¿no? Y que no ha habido una recuperación? En la actualidad, a nivel Latinoamérica, a nivel Bolivia, existen datos bastante sobresalientes en el tema de desempleo. ¿Y de qué forma contribuye esta información a la toma de decisiones en política pública o a la recuperación de la economía y de los empleos en nuestro país? Bueno, ese es un tema muy complejo porque tiene muchas aristas. No solamente tiene que ver con lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, sino también tiene que ver con la realidad de Bolivia enquistada en un ámbito regional que naturalmente lo que hace es tener o hacer necesario que internalicemos también las dinámicas económicas de otros países y de la región en general, desde problemas en la cadena de suministros hasta el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, todo el tema de la marea rosa 2.0 que estamos viviendo ahora, es decir, este nuevo ciclo de elecciones. Mira, este fin de semana hemos tenido resultados electorales de España, se ha anunciado la elección eh, para julio, que se pensaba para noviembre y diciembre, tenemos elecciones en Argentina, veamos lo que estaba pasando en Chile, la aplicación de este mecanismo de muerte cruzada en el Ecuador, nosotros mismos en ciernes de una elección de autoridades del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solamente de ver cómo está funcionando la dinámica económica per se, sino también las condiciones de la economía política para poder implementar medidas de corte económico que a veces técnicamente pueden ser aconsejables y necesarias, pero que en términos de condiciones sociales, políticas y de contexto no necesariamente tienen el mejor de los escenarios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que enfrentar el tema del desempleo tiene que ver con elementos como el de la cohesión social. Me dirán, ¿por qué la cohesión social? En 2020, PNUD realiza un estudio del cual forma parte Bolivia y que da cuenta, por ejemplo, que en el caso boliviano, los indicadores y niveles de cohesión social están explicados por tres factores fundamentales. La confianza en las instituciones, que en muchos casos es deficitaria en sentido de el tema de corrupción o el tema de desconfianza en la administración de justicia, el tema de la brecha digital, no tanto en sentido de acceso a Internet, sino acceso a dispositivos para hacer aprovechamiento del Internet, pero también esto que es el alfabetismo digital, que vamos a ver reflejado también en cómo las microempresas, en algún caso, o las pequeñas empresas han respondido a los fenómenos como el del COVID. Y el otro elemento también está referido a todo lo que tiene que ver, además de la confianza en las instituciones y en el tema de la brecha digital, al crecimiento del mercado laboral informal. Esto que genera incertidumbre en el sentido de no saber si, más bien en un sentido análogo, valorado luego del COVID, que tener un empleo con un contrato que me permita tener un seguro de salud es mucho más valioso que en el pasado, ¿no? Seguramente, José Luis, tú también tienes experiencias en las que en muchos casos uno ha negociado con el empleador el no tener un contrato formal y asumir por sí mismo los aportes a las FPs o los aportes a pensiones y al tema de salud, pero con el COVID eso ha cambiado, es decir, todos queremos un contrato que al menos tenga una cláusula de seguridad sanitaria. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es decir, educación, dinámica económica,
economía política, contexto regional, certidumbre. Son todos los elementos que convocan sumar y reflexionar de manera conjunta para poder hablar de estos desafíos que enfrentamos en términos de la creación y generación de empleo, sin descontar la necesidad de la innovación tecnológica, ¿no? Sí, Ahí Fernando, deberíamos preguntar. Sí, adelante, por favor, José Luis. queríamos hacerte una consulta. Interesante, al principio nos comentaba, nos encontramos en tres crisis al momento previo a llegar a la pandemia. Una crisis económica, una crisis política y social por el tema político, y de ahí nos encontró la pandemia. En la actualidad, aparentemente estamos en un permanente deterioro de crisis económica producto de todos los factores que nos menciona Fernando. Pero en la época previa a la pandemia y a esta declaratoria del cierre de la pandemia por la OMS, he visto también en la página los resultados un poco hablando en términos de cuál ha sido la capacidad de resiliencia de la población boliviana y cuáles han sido aquellos resultados de el teletrabajo en cuanto a transformación digital obligada, digamos, en la que se han visto muchas entidades, instituciones y debe ser lo propio también en el caso de los organismos internacionales. Sobre estos dos, un pequeño comentario puntual, por favor, adelante. Sí, efectivamente ha habido como una suerte de tránsito por una curva de aprendizaje, porque en la primera medición, cuando hablabas con las microempresas, por ejemplo, ellas se decían que frente al escenario de incertidumbre que estaba planteando el COVID, no iban a eh, apostar a mediano plazo con inversión en capitales. Más bien, la reacción primaria fue sobreestocar, reducir su planta de recursos humanos, de personal, inmediatamente sobreproducido, desviarse a otras actividades, ¿no? En algunos casos empezaron a internalizar temas como el uso de pago digital, de QR famoso, etcétera, etcétera. Esto se ha visto mucho más presente en la segunda medición, incluso el surgimiento de nuevas actividades económicas o rubros como el tema del delivery, por ejemplo, ¿no? Que ha generado también microemprendimientos que son interesantes, o la transición de algunos negocios hacia una forma mucho más virtual y digital de funcionamiento. Es decir, muchos se han visto obligados a cerrar sus espacios físicos y más bien producir, pero solamente hacer entregas y distribución vía delivery. Entonces, efectivamente, hay una internalización en ese sentido, una suerte de tránsito. Ahora, hay que ser honestos también en este tema. No es reciente la discusión sobre el teletrabajo, que tiene que ver con temas también asociados como el tema de la contaminación, la huella de carbono, etcétera, y que desde la teoría de la administración, el desarrollo organizacional nos planteaba que deberíamos pensar en estos temas incluso para un uso eficiente de energía hace varias décadas. Ahora, el COVID ha planteado esto en un escenario obviamente diferente, pero debería llevarnos esto a plantear cómo estamos capitalizando estos aprendizajes del teletrabajo, del home office, etcétera, etcétera, toda vez que ahora también adquiere valor otro tipo de variables, como por ejemplo el tema de cuidado, cómo mejoramos nuestros niveles de productividad, cómo nos reeducamos en el uso de tecnologías de la información y comunicación, y cómo también cerramos la brecha que tenemos en términos de competitividad, de conocimiento frente a nuestros vecinos en diferentes áreas que ahora están siendo intensivas en el uso de conocimiento, de trabajo virtual, de innovaciones basadas en TICs. Muy bien. Vamos a ir un poco a ver los resultados ahora en lo que es. Estábamos revisando el estudio. El estudio solo contempla a las pequeñas y a las micro empresas, ¿no? No a las grandes empresas, es decir, a las GRACOS. Exactamente, solo es pequeñas, medianas y microempresas, ¿no? Adelante. Entonces, por ¿Cuáles ejemplo, son? si te vas a la lámina 17, vas a tener un resultado interesante, ¿no? De estos 5 módulos a los que hacía referencia en nuestra indagación. Por ejemplo, a lo que tú te referías, cuando les preguntábamos cuál ha sido el cambio o mantenimiento de actividades de la empresa posterior a la cuarentena, clasificado por tamaño, date cuenta que después de la cuarentena, cuando se les hacía la pregunta de si su negocio está desarrollando la misma actividad económica, en el 2020 y comparando esto con el 2021, las microempresas, ¿no? Han cambiado sus actividades del 54 al 77%, ¿no? El 13% no había cambiado de actividad en 2020 y solamente el 7.4% lo hizo en 2021.
En el caso de la pequeña y la mediana empresa, el dato es mucho mayor, sobre todo en la mediana empresa, que cambia su actividad al 85% en 2021, ¿no? Entonces, esto refiere a esto que preguntabas en principio, ¿cuál ha sido el efecto a nivel de las actividades y la dinámica económica a nivel de las micro, medianas y pequeñas empresas, ¿no? El otro elemento fundamental es el que puedes observar en en la lámina 19, cuando se le pregunta a estas empresas si entre sus empleados tienen personas jóvenes, ¿no? Hasta 28 años. Entonces, mira el incremento entre 2020 y 2021. En las microempresas sube de 36 a 51% en 2021, en la pequeña empresa a 56% y en la mediana empresa a 62%, ¿no? Ahora, esto también es complejo en sentido de que las personas entonces mayores de 28 años no han sido reincorporadas o han perdido su fuente de empleo, pero ha habido una apertura y una absorción mayor a los jóvenes hasta los 28 años. En un país con bono demográfico, esto es importante. Ahora, esto nos lleva a otro tipo de reflexiones y es, las empresas están contratando gente joven, lo están haciendo en proporción a la composición etaria de la pirámide poblacional que tiene Bolivia. En un país con un grupo poblacional que está en edad joven, esto debería ser tal vez un poco mayor. Habría que ver si esto nos está planteando por detrás el mejorar mecanismos de reclutamiento de gente joven y también en qué medida necesitamos también que los jóvenes puedan migrar de empleos del mercado laboral informal al mercado laboral formal, porque también hay estudios que dan cuenta de que cuando ingresas al mercado laboral informal es muy difícil que salgas de él, o en la economía, cuando se expande la informalidad, absorbe hombres y mujeres, pero cuando se contrae, bota mujeres y mantiene a los hombres. Entonces, esto también está planteando un doble efecto, que absorbe la mujer en sentido de contracción o expansión económica, incluso el mercado laboral informal, ¿no? Estos creo que son datos muy interesantes que nos llevan a la necesidad de indagar en otras latitudes, digamos, en el sentido de lo que ha planteado el estudio. ¿Algún otro dato interesante que haya arrojado la encuesta sobre las empresas? Mira, en la lámina, no sé, tal vez podría ser en la lámina 22. Mira tú ahí en esa lámina, frente a la pregunta, ¿están sus empleados o empleadas cubiertas por un seguro de salud? El 2020, el 66% de las microempresas declaraba que no contaban sus empleados con seguro de salud. El 56% en la pequeña empresa y en la mediana empresa el 35%. Mira el color amarillo cómo se reduce en 2021, es decir, la conciencia de que necesito un seguro de salud y que esto ya no puede ser parte de mi negociación de tener un contrato sin aportes de salud. En 2021 esto es gravitante, es decir, se reduce casi en más de 20 puntos porcentuales en el sector de la microempresa, igual en el sector de la pequeña empresa en 44 puntos porcentuales, ¿no? 32 puntos porcentuales, etcétera. Es decir, que hay una mayor conciencia de la necesidad de contar con seguro de salud. Y eso es lo que también se observa de forma análoga cuando en la microempresa te dicen en 2020, 13% cuento con seguro proporcionado por mi empresa y eso cambia a 32% en 2021 y en la mediana empresa pasa de 58% a 69% la gente que dice sí, ya tengo seguro de salud proporcionado por mi empresa. Creo que esos son datos reveladores, entre otros que están en el estudio, que dan cuenta de este proceso de aprendizaje y de internalización de conocimientos que no teníamos antes de la pandemia. Hoy en día, si yo te pregunto, querido José Luis, ¿qué es un oxímetro y cuánto estás saturando? Seguramente que vas a tener el dato mucho más a mano que hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, esos son procesos también que ha generado la pandemia y el COVID en su conjunto. Así es. ¿De qué manera estos datos, en el caso de las empresas, direccionan la nueva cualificación de formación profesional en el país? Considerando, ¿no?, esos movimientos que han habido, esa transformación de las empresas, de las micro, de las medianas, que han cambiado de rubro y en el caso también de las nuevas contrataciones, nos comenta los resultados que han habido mucho más empresas que han apostado por gente menor a 28 años. De repente también por el tema económico de abaratar costos, ¿no? No es lo mismo un junior que un senior, ¿no? Pero yendo al tema de Efectivamente, la formación profesional, adelante. pero también es evidente que las empresas que mayor productividad van generando es quienes más diversidad tienen en cuanto a sus empleados, ¿no? Personas con capacidades diferentes, gente joven con gente grande, más senior, más junior. Hay que también ser honestos. ¿Desde dónde viene el tema de la innovación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación? Tú y yo, José Luis, tal vez no estamos tan al día en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación, tema de TikToks, Instagram, no sé, Telegram, etcétera, etcétera, a Twitter.
versus otros jóvenes que tal vez nos sacan mucha ventaja rápidamente para poder hacer uso de esto en cuanto a marketing digital y otros elementos que ahora son muy útiles para las empresas o que tienen una curva de aprendizaje mucho más corta en cuanto a condiciones de teletrabajo, ¿no? Esto también se ha observado en el estudio que hemos hecho cuando se les ha preguntado cuál es la perspectiva de aplicación de teletrabajo por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas, y es evidente que hay una perspectiva mucho mayor de que se consolide esto, ¿no? Pero esto genera destrezas, y esto lo estamos viendo en el país, el surgimiento de las startups, de las aceleradoras, era algo que no teníamos en el mapa de la dinámica económica, ¿no? La generación de ecosistemas, etcétera, etcétera. Creo que nos está llevando a un punto de inflexión del que no vamos a retornar y que más bien es muy auspicioso para poder entender que pueden haber nuevas alternativas de empleabilidad y que ya no estamos permanentemente expectantes de encontrar un empleo en el que iniciemos y nos jubilemos. Estamos aprendiendo a adaptarnos a estas nuevas realidades, a generar destrezas y conocimientos que nos permitan ser competitivos en un nuevo mundo que es enteramente digital. Así es. Esto, hablando en términos de educación, estos resultados contribuyen también a una nueva forma de cualificar, es decir, carreras, demanda que necesita en nuestro entorno, en nuestro mercado laboral, o vamos a volver a recuperar la economía y el empleo de la forma tradicional en la que veníamos llevándola. Ojalá no recuperemos esas nuevas formas tradicionales porque no funcionaban. Es decir, una economía con altos niveles de informalidad, con condiciones tan precarias de empleabilidad, con bajos niveles de productividad, sin aprovechar el talento humano, sin generar talento humano que pueda tener movilidad a nivel regional. Obviamente nos está planteando el imperativo de mejorar nuestros contenidos y ponernos al día en sentido de cuáles son los desafíos del mercado laboral hacia adelante, ¿no? Entonces, creo que este es un imperativo fundamental que ya es tarea de todas y todos los actores. Creo que este es uno de los contenidos de la alianza público-privada que se necesita rápidamente para poder ver cómo recuperamos espacio a esta situación que ha generado el COVID, pero de la que veníamos ya nosotros enfrentando un conjunto de déficits en tanto esta triple crisis y que si vemos a nuestros vecinos han enfrentado con mucha decisión. Temas como transición energética, estimado José Luis, requieren que tengamos cerebros y un recurso humano muy especializado, no solamente en el tema del litio, sino manejo de energías basadas, por ejemplo, en hidrógeno, trabajo en temas de minerales críticos, tierras raras, es decir, todos estos elementos que son parte hoy en día de las matrices económico-productivas que el país también tiene que enfrentar como un desafío, ¿no? Así es. De repente no como en la actualidad Bolivia buscando socios estratégicos que vengan a industrializar algo que nosotros podríamos realizar. Es evidente el nivel de profundidad de este estudio preliminar. Nos comentaban que iban a salir otros estudios, volúmenes 1, 2, 3, en diferentes áreas. Y centrándonos en querido Fernando, ya para finalizar, estamos cerca de finalizar nuestro programa, ¿cuáles serían estos datos? ¿Cómo fortalecen el análisis al desarrollo en la toma de decisiones para la política pública en torno a hogares y en torno a las empresas? Tú que has sido parte fundamental en este estudio, ¿cuál es tu visibilidad? ¿Cuál sería la propuesta a los agentes, a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil, la empresa pública, la empresa privada? Primero, la necesidad de fortalecer la generación de evidencia estadística. No podemos seguir caminando a ciegas. Necesitamos más información de mejor calidad, mucho más específica, sobre todo de los contextos territoriales. Ya no podemos manejarnos con información solamente a nivel departamental o de ciudad capital. Necesitamos información a nivel de los municipios. Segundo, necesitamos fortalecer registros administrativos. Hacer encuestas es muy caro y a veces capta los fenómenos de forma tardía. Necesitamos analizar fenómenos en cuanto a su dinámica en tiempo real en muchos casos. En otros casos sí será suficiente una encuesta o un censo. El tercer elemento es que es imposible comprender los fenómenos que han vivido los hogares sin comprender lo que ha pasado en las empresas y viceversa. Este es una suerte de ejercicio dialéctico y esto nos está obligando a tener una mirada más integral, más multidimensional, más holística. Tenemos que empezar a trabajar medidas multidimensionales y generar métricas que además sean construidas con los actores para que desde la identificación de la necesidad de fortalecer nuestra comprensión tengamos acuerdos y consensos básicos. Es decir, con esto que estoy planteando, necesitamos un nuevo modelo de gobernanza que sea efectivo en tanto respuestas a las demandas y necesidades de la población. No puede ser que no tengamos datos, por ejemplo, sobre la afectación del COVID a poblaciones indígenas o algunos grupos específicos que
debido a veces a que no tenemos la posibilidad de acercarnos a ellos, no tienen la posibilidad de incidir en políticas públicas, están invisibilizados. Estas son tareas pendientes. Necesitamos también tener claridad sobre, y ese es otro elemento, cómo tenemos ahora que actualizar nuestros modelos de gestión sectorial al nuevo panorama de estas métricas en cuanto a la agenda de desarrollo que se ha planteado ahora, nuevos desafíos, es decir, los derroteros que teníamos para cumplir con los ODS o la Agenda 2030, hoy día se han visto comprometidos por la impronta del COVID, pero también por otras realidades que nos están planteando que nos hemos alejado mucho del cumplimiento de estos objetivos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Ampliamos el plazo para cumplir con las metas o más bien mejoramos nuestros diseños de política pública, nuestros modelos de gestión pública sectorial, los modelos de gobernanza para que tomemos decisiones alrededor de políticas públicas que necesitan mostrar impactos y resultados de forma urgente? Necesitamos actualizar nuestros perfiles epidemiológicos, ver, por ejemplo, indicadores compuestos que sumen tema sanitario con tema medioambiental, con tema de seguridad alimentaria. Este es el nuevo desafío de las políticas públicas. Y lo último, lo que tú decías, necesitamos mejorar también los contenidos, la formación de nuestros profesionales, de nuestros técnicos, y que esto nos permita mejorar también el diseño de nuestras políticas públicas, pero sobre todo innovar. Y para esto es un tema transversal el que necesitamos instituciones fuertes. La institucionalidad es fundamental. Necesitamos a los hombres y mujeres con mayor capacidad a cargo de estas instituciones para que nos lideren por ese tránsito lleno de desafíos, estimado José Luis. Yo cerraría con esto y ratificando el compromiso del PNUD y dándote los saludos de nuestro representante residente, don Denis Funes, y agradeciéndote mucho por el espacio y poniéndome a disposición tuya para siguientes entrevistas. Muchísimas gracias. Estimado Fernando, sin antes cerrar, quisiera yo compartirte esto que considero también que es importante poder socializar entre la gente. He sabido que han hecho la presentación de este sistema, que es también una respuesta al tema de la pandemia. Si nos puedes comentar acerca de esta página de sistemas económicos locales, por favor. Este es un esfuerzo que hemos llevado adelante en alianza con la FAM Bolivia, con la Federación de Asociaciones de Municipios. La hemos presentado la semana pasada en Sucre, el 24 de mayo. Realmente nos enorgullece mucho el haber aportado con este tipo de información que de manera muy ágil te permite tener toda la información sobre el funcionamiento de las economías locales. Son datos que dan cuenta de cómo está el Producto Interno Bruto en todos los municipios del país, las vocaciones productivas, la situación de infraestructura y a quienes se puedan suscribir, porque obviamente la FAM está recibiendo suscripciones con montos realmente irrisorios, pero que son necesarios para poder actualizar la base de datos. Una vez descargas la base de datos, vas a poder hacer incluso hasta microsimulaciones, José Luis, y esto va a poder alimentar de forma muy precisa el diseño de políticas públicas. No es un secreto que el desafío que tenemos hacia adelante es redinamizar la economía. El gobierno central lo está haciendo de forma convencida y vehemente al haber planteado políticas en torno a la industrialización o la sustitución de importaciones. Entonces, no se puede pensar en esto sin que los municipios aporten. Estos son contenidos que tienen que llevar también a los entes territoriales autónomos a darle más fuerza, más impulso a temas como a socios público-privados. Vamos a tener un evento con la FAM sobre socios público-privados. Vamos a ver experiencias interesantísimas desarrolladas en Sucre, por ejemplo, un municipio que tiene una alianza entre la universidad, el municipio, el sector privado empresarial, que debería ser un ejemplo para el resto del país. Experiencias en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Entonces, esta es una herramienta que la pueden descargar en nuestra página web, también de las redes sociales de la FAM Bolivia, y van a tener acceso a esta aplicación en el celular que va a permitir conocer la realidad económica de nuestros municipios. Ahí las invitamos y los invitamos a que puedan hacer usuarios de esta información y a suscribirse a ello, y van a ver todo lo que estamos avanzando en sentido de aportar con métrica a esto que es ser más eficientes en nuestras políticas públicas para no dejar a nadie atrás. Muy bien, ha sido nuestro invitado en este día Fernando Aramayo, coordinador del programa de gestión institucional del PNUD en Bolivia, a quien agradecemos su tiempo. La verdad que tiene una agenda muy ocupada en este momento, pero indudablemente la labor que está haciendo el PNUD en todas las áreas es muy importante. Y auguramos realmente estar pendientes de los próximos estudios, estimado Fernando, para despedirse. Estimado José Luis, muchísimas gracias a ti, a toda tu audiencia. Felicidades por el trabajo que hacen con Educa, análisis, desarrollo. Es un tema fundamental, pero además el acrónimo que tienes al final, humanismo.
Son tiempos en los que tenemos que humanizar las relaciones, las políticas públicas, las reflexiones. Creo que es un mensaje muy fuerte el que plantean ustedes sobre comprender desde el análisis, atender las agendas de desarrollo, pero sobre todo hacerlo desde una perspectiva humana que debe incluir también las necesidades de nuestro medio ambiente. Y te felicito y felicito a quienes están detrás de cámaras contigo. Y nuevamente, por favor, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a disposición para poder difundir conocimiento, ser parte del debate. Sabemos que todo lo que hacemos es perfectible y lo único que queremos es aportar con un granito de arena a procurar mejores días para las bolivianas y los bolivianos. Por eso nuestro compromiso, por eso nuestra cercanía. Un gran abrazo, José Luis, y feliz resto de jornada para todas y todos. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido nuestro invitado en esta tarde, Fernando Aramayo, a quien agradecemos, como les decía. Y recuerde, usted puede seguir al programa Educa a través de radio y televisión y redes sociales.